Vamos a ver cómo hacer un proyecto en C++ con interfaz gráfica utilizando el framework Qt y el IDE Qt Creator. Entonces lo que vamos a hacer es crear un proyecto de GUI, o sea, Graphical User Interface, que es la forma que se le llama normalmente en inglés, o sea, interfaz gráfica de usuario. Y este programa lo que va a hacer es convertir una cifra expresada en segundos a horas, minutos y segundos. Yo acá tengo ya generado un archivo ejecutable. Entonces, cuando lo abro, mi programa, bueno, lo único que tiene es una sola ventana y tiene un espacio donde puedo ingresar un valor. Voy a poner un valor cualquiera. Cuando presiono convertir, me lo expresa en horas, minutos y segundos. A grandes rasgos, los pasos que voy a hacer entonces son: primero, crear el proyecto dentro del IDE. Después voy a diseñar la ventana que va a estar en este archivo dentro de esta carpeta. Y después voy a agregar el código concreto que va a necesitar mi programa dentro de este archivo en esta carpeta. Vamos a ver que el primer paso entonces es crear el proyecto dentro del IDE. Vamos a seleccionar este kit y vamos a dejar toda la información de la clase por defecto. Vamos a File, New. Vamos a ir dentro de esta categoría a esta opción, Qt GUI Application. Vamos a elegir eso. Elegimos en qué carpeta lo queremos crear. Le ponemos un nombre al proyecto y a partir de acá voy a dejar las opciones por defecto que me ofrece. Una vez que se crea el proyecto, va a aparecer ya con cierta estructura de carpetas, cierto contenido dentro de estos archivos, y todo esto es agregado automáticamente por el framework, que es el que provee toda esta funcionalidad agregada que no es propia de C++. Como segundo paso, entonces voy a diseñar la ventana, o sea, la interfaz gráfica propiamente dicha, de acuerdo a este ejemplo. Entonces lo que voy a hacer es ir a la carpeta Forms, que está dentro de mi IDE, y acá dentro vamos a ver que está el archivo main window, y este archivo, al hacerle doble clic, nos despliega toda una caja de opciones de elementos de interfaz gráfica que dentro de este framework se llaman widgets, y nos da ya una ventana creada por defecto. Y acá en este caso las ventanas se suelen llamar forms o formularios, por eso vamos a ver que la carpeta se llama forms y que las suele llamar form en varios lados. Entonces form equivale a ventana. Vamos a ver que esta ventana tiene algunas partes que ya vienen por defecto creadas y nos va a decir de qué tipo son esos objetos. En este caso yo no quiero que mi ventana tenga ni barra de menú ni barra de herramientas, entonces haciéndoles doble clic, clic derecho, las voy a eliminar. Acá abajo vamos a poder ver las propiedades del objeto que tenemos seleccionado. Recordemos que este framework tiene una base importante de objetos, o sea, de programación orientada a objetos, así que vamos a utilizar esos conceptos con los cuales debemos estar un poco familiarizados para poder entender qué es lo que estamos haciendo. Y vamos a ver que cuando seleccionamos un objeto, acá va a aparecer el nombre de ese objeto. Entonces este es el nombre que nos va a interesar para cuando queramos invocar a sus métodos o queramos tratar con los miembros de este objeto. También después vamos a ver, por ejemplo, algunas propiedades que tienen más que ver con lo visual, como el ancho, el alto, podemos ver el color de fondo, la letra, y una que nos va a interesar es el título de la ventana, donde el título por defecto va a ser main window, pero le podemos poner, por ejemplo, convertidor de horas, bueno, el nombre que es el que vamos a querer que aparezca. En este caso yo le había puesto convertir a horas, minutos, segundos. Ese nombre entonces va a ser lo que aparezca acá, y también podríamos, por ejemplo, colocarle un icono. Bueno, son detalles que yo en este caso, como es un ejemplo muy simple, no agregué, pero son todos detalles que pueden personalizarse o que pueden adaptarse a las necesidades de esta aplicación. A continuación entonces tenemos que ir agregando elementos para tratar de que el programa, que esta ventana quede parecida al programa que estamos viendo acá. En primer lugar, voy a buscar dentro de todas estas opciones que tengo disponible, necesito agregar un label, que es una etiqueta de texto, para poder escribir este texto. Y también voy a necesitar otro label que en un principio va a estar vacío,
y que va a ser este. Cuando el usuario presiona el botón convertir, ese label deja de estar vacío y pasa a mostrar el resultado. Entonces, un label ahí arriba, otro va a estar por acá abajo. También teníamos un botón y también teníamos un área donde el usuario puede ingresar texto. El botón es este, el push button. Y tenemos por acá abajo este, que es el line edit, que es donde el usuario puede ingresar texto. Todo esto es editable de esta manera, muy sencilla. Bueno, todo esto es lo que permite este framework Qt. Al botón también lo podemos hacer un poquito más grande. Y en este caso, lo que va a tener acción en este programa, o lo que va a tener importancia con cierto funcionamiento, son estos tres elementos. Este, lo único que va a hacer mostrar un texto, que en este caso va a ser ingresar tiempo expresado en segundos. Entonces puedo seleccionarlo y ya voy a ponerle en su propiedad text. En vez de text label le voy a poner entonces ingresar tiempo expresado en segundos. Voy a ver que el tamaño no alcanza. Entonces también podría editar el tipo de letra. Por ejemplo, pongo una letra un poquito más grande, lo pongo en negrita. Continúo haciendo la edición gráfica hasta que quede como yo quiera. Pero bueno, ese label ya no va a tener ningún tipo de funcionalidad, con lo cual por el momento ya no me interesa. Lo que me interesa en este caso es este espacio, porque es de donde voy a obtener lo que el usuario ingresó. Me interesa el botón porque va a ser el que va a realizar la acción, y me interesa este otro label que es donde se va a mostrar el resultado. Entonces a estas tres cosas yo tengo que darle funcionalidad. En este caso, a este elemento le voy a poner el nombre de objeto. En vez de este que tiene por defecto, le voy a poner el nombre dato, para saber que ahí es donde tengo el dato que el usuario me ingresa. Al botón le voy a poner, bueno, pues le puedo poner solamente botón porque hay uno solo. Y algo que me interesa también es cambiar ese texto para que no diga el nombre por defecto. Entonces le puedo poner convertir. A este de acá abajo, como texto, le voy a dejar vacío. Y lo que me interesa también es cambiar el tipo de letra para que no sea tan chiquito. Voy a poner una letra un poquito más grande. Lo voy a agrandar para que tenga espacio. Y por lo pronto va a estar vacío porque acá es donde se va a mostrar después lo que el usuario ingresa. Y a este, como nombre de objeto, le voy a poner resultado, porque ahí es donde voy a mostrar el resultado de mi conversión. Entonces con esto queda lista al menos la ventana, que en este caso es la única que tiene este programa, pero podríamos tener más. Si vemos, entonces estamos en la pantalla de diseño, que es donde tenemos disponible toda esta interfaz para realizarlo de manera simple. Pero esto en verdad por detrás va generando un archivo XML con todos los objetos que estamos agregando, su posición en la pantalla y las propiedades que le vamos ingresando. Por ejemplo, en este vemos que como propiedad text tiene este texto, que es un string. Entonces todo lo que vayamos haciendo se va a ir reflejando acá. Entonces, bueno, resumiendo, ya hicimos esto. En el form agregamos o eliminamos primero los elementos de la ventana que no nos interesaban, agregamos los labels, agregamos el complemento para la edición de texto, agregamos el botón. Vemos que en realidad los nombres de estos objetos, yo acá los mencioné como QLabel, QLineEdit, QPushButton. Todo eso es porque en verdad son los nombres de las clases que tiene el framework para este tipo de elementos. Después modificamos la propiedad text o la propiedad window name o window text de la ventana, y modificamos los nombres de los objetos. Entonces todo esto ya lo tenemos listo. Podemos pasar ahora a ver cuál sería el paso siguiente, que es en el botón generar el código
para cuando se cliquee ese botón. Tenemos que tener en cuenta que este framework Qt trabaja con algo que se llama señales y slots. Para el que esté familiarizado con los eventos, las señales serían los eventos. Por ejemplo, si alguien programa en C# o en Visual Basic, en .NET o algún otro lenguaje que utilice eventos, bueno, esas signals o señales son los eventos, y los slots son las funciones que van a responder a esos eventos. Entonces, en este caso, el evento del botón va a ser clicked, que significa cuando hago clic sobre ese botón, sobre este botón, cuando recibe la señal clic, va a ejecutar cierta función. Esa función va a ser el slot. Para generarlo vamos a darle clic derecho y vamos a ver que está la opción Go to Slot. Y nos permite elegir cuál es la señal. Seleccionamos la señal, es decir, el evento tras el cual queremos que se ejecute nuestro slot o nuestra función. En este caso va a ser el evento clicked. Entonces, cuando este botón se clique, vemos que tenemos otras opciones, cuando el botón es presionado, cuando se suelta. Bueno, en este caso una muy simple, que es clicked, le damos OK y vemos que nos genera automáticamente el slot, es decir, la función que nos la da vacía, y en esta función lo que estamos viendo es que va a responder a esta señal, a la señal que se da cuando el botón, este botón es el nombre del objeto que le habíamos dado el nombre botón cuando acá le pusimos un nombre al objeto, entonces por eso es importante el nombre de objeto. Entonces volvemos a el código y vemos que cuando el objeto botón recibe la señal clicked, va a ejecutar cierto código que lo vamos a agregar después. Entonces, bueno, ese último paso es el de agregar este código. Pero también nos interesa ver que este framework agrega bastante código que ya viene por defecto, y me interesa entonces que veamos los archivos del proyecto y a qué se refiere cada uno, o qué son las partes que ya tiene y trae por defecto este proyecto. En primer lugar, la que ya vimos, que es la carpeta Forms, que tiene adentro el editor que nos va a permitir generar la interfaz gráfica, y eso va a ir generando un XML, y con todas estas opciones vamos a poder ir agregando elementos. Entonces, en ese caso estamos hablando de esta carpeta, la carpeta Forms, con el archivo main window, y lo que interesa saber es que va a haber uno de estos por ventana. En este programa tenemos una única ventana, pero si un programa tuviera más de una ventana, va a haber un form por ventana, es decir, va a haber un archivo de estos con extensión .ui por cada ventana. UI significa User Interface, sería interfaz de usuario. Entonces, bueno, esto es lo que va a estar dentro de esta carpeta Forms, un archivo por cada ventana del programa. Después vamos a ver que en todo programa C++ tenemos una función main, que es el punto de inicio de la aplicación y no puede faltar, y esto va a haber una única por aplicación, es decir, una sola función main va a controlar toda nuestra aplicación. Vamos a ver que esa función va a estar dentro de este archivo main.cpp, que va a ser el único, por lo menos en este tipo de aplicación, va a tener este único archivo, y adentro tiene nuestra función main, que ya nos la da completa con algunas líneas de código. Acá vamos a ver entonces cuáles son las partes de este código que nos agrega el framework. Vemos que lo primero que hace es incluir algunos archivos de cabecera, y este QApplication es la clase que maneja todos los recursos de la interfaz gráfica, así que debemos agregarla. Después vamos a ver que tiene un objeto que lo llama A y que representa a toda la aplicación, y este objeto es único en todo el programa, es decir que este objeto A sería la aplicación concretamente, y vemos que los parámetros que recibe la función main los utiliza también y se los está pasando acá a la función, al objeto A. Esto sirve porque acá en este caso yo tomé el archivo, le di doble clic
y se ejecutó y pudimos ver esto. Pero también existe la opción de ejecutarlo por consola. Si yo voy por consola a la carpeta donde está mi archivo y lo ejecuto, pongo el nombre del ejecutable. Si esto tuviera parámetros, es decir, mi función main acá tuviera parámetros, yo podría ingresarlos acá y ejecutarla con parámetros que, bueno, en este caso para esta aplicación no son necesarios, pero bueno, si quisiéramos hacerlo es posible. Por eso la función main tiene como opcional esos parámetros. Si yo le doy enter, vemos que ejecuta la aplicación con la interfaz gráfica tal como se hizo cuando le di doble clic. Eso es exactamente lo mismo. Después vemos que tenemos un objeto main_window de clase main_window, lo llama W. Ese objeto representa la ventana principal, que es esa que vimos, es esta que ejecutamos acá, y ese objeto main_window después ejecuta un método show, que lo que hace es, bueno, justamente mostrar la ventana. Show significa mostrar. Después lo que hace es pasarle el control al framework Qt. Entonces eso se hace con esta llamada. Entonces la aplicación, que vimos que era el objeto QApplication, lo que hace es invocar este método, le pasa el control a Qt y cuando termina el programa retorna a este punto, que, bueno, lo que hace es finalizar, porque luego de esto no hay ninguna otra instrucción. Otra de las carpetas que tiene nuestro programa es headers, que la vamos a ver acá, es esta, y nos generó un archivo .h, un archivo de encabezados que tiene este contenido. Vamos a ver entonces qué significa todo esto. Este también va a tener un archivo por ventana, es decir, esa carpeta por cada ventana que generemos va a generar un archivo de estos de encabezado. Este archivo lo que va a tener es la declaración de las clases y de sus miembros, solo la declaración. La implementación vamos a ver que va a estar aparte. Entonces acá vamos a declarar todo lo que va a necesitar esta ventana concretamente. En principio vamos a declarar una clase entonces para esta ventana dentro del espacio de nombres por defecto, que para este caso va a ser UI. Entonces este es el espacio de nombre donde vamos a tener todo el contenido de nuestro programa. Y la clase que vamos a declarar es main_window, que es la que va a controlar la ventana principal y la única en este caso que tiene nuestro programa. Vamos a ver que entonces esa clase main_window hereda de otra clase que es QMain_window. Esta es la clase base o la clase padre de main_window y tiene definidos ya todos los comportamientos de ventana. Entonces lo que nos permite es que no tengamos que implementar todo lo necesario para hacer funcionar una ventana, porque ya viene todo implementado dentro de QMain_window. Nosotros únicamente le vamos a dar el comportamiento concreto que necesita para nuestro programa, pero el comportamiento que es común a todas las ventanas, como por ejemplo cuando vimos en el inicio eliminamos la barra de título, la barra de herramientas, bueno, eso que puede ser común a todas las ventanas viene dentro de QMain_window. Acá es necesario agregar este QObject, que es una macro. Una macro lo que hace es reemplazar esta línea por una o más líneas de código. Entonces es como que se expande esta línea para ser reemplazada por otro bloque de código. Y esto es necesario para poder utilizar los slots y señales que habíamos estado mencionando. Y luego a continuación va a estar el listado de todos los miembros de esta clase, es decir, todos los miembros que esta clase tenga, ya sean públicos o privados. Y vamos a ver que como público tiene al constructor y al destructor de esta clase. Recordemos que estamos hablando de objetos y por detrás de esto siempre hay punteros, o sea, todo esto se maneja con punteros, y entonces necesita un destructor para liberar la memoria heap que va a quedar ocupada con esos punteros una vez que ya no sean necesarios. Después vemos que agregó como miembro privado un slot, que es el que habíamos generado cuando hicimos clic derecho sobre el botón y elegimos que a ese objeto llamado botón queríamos agregarle un slot para el evento o para la señal clicked. Y después tiene otro miembro privado que es un puntero
que representa la interfaz gráfica. Y desde este puntero vamos a acceder a todos los elementos de esa interfaz gráfica. Todo esto, como dijimos, viene todo ya hecho y ya listo por el framework. Por eso es que no tenemos que ponernos a preocuparnos de cómo hacer para manejar todos los elementos de la interfaz gráfica. Vamos a ver entonces que este archivo solo declara las clases y los miembros, pero no los implementa. Para poder pasar a la implementación vamos a ir a el archivo que está dentro de sources, que este sí tiene la implementación, o sea, la lógica, los algoritmos concretos van a estar acá dentro, y también va a haber uno por cada ventana. Eso lo podemos ver acá. Y vamos a ver que, como habíamos dicho, estaba el archivo main, que tiene cierta lógica porque está acá dentro de la función main, es lo que ya habíamos analizado. Y ahora vamos a ver este mainWindow.cpp, que es el archivo que va a contener nuestro código concretamente. Y vamos a ver que acá es donde nos generó el slot. Entonces, este es el código que nos agregó el framework y este es el código que se agregó cuando nosotros creamos un slot. Vamos a ver entonces qué significa todo esto que contiene este archivo. En primer lugar, estamos viendo que agrega el header, el de main window, que es el header que vimos acá. Entonces todo esto se va a estar incluyendo acá dentro de este archivo de código fuente. Después vamos a ver que el constructor que acá en el header se había declarado, este constructor y este destructor, se van a implementar. En este caso por ahí puede ser un poco confusa esta sintaxis. Lo que está diciendo es que main window es el nombre de la clase, entonces este método que se corresponde con el nombre de la clase va a ser el constructor, recibe un parámetro que se llama parent y que es un puntero, y es un puntero a un dato de tipo QWidget y tiene como valor por defecto el 0. Y este otro que tiene este símbolo acá adelante es porque este es el destructor. Este valor por defecto lo que va a hacer es que si no le damos ningún valor va a tomar este. Y en este caso, como esto es una ventana, dentro de este framework Qt, lo que tenemos es que las ventanas no tienen ningún elemento padre. Llama elemento padre al elemento que contiene a los widgets. Por ejemplo, en nuestro programa, estos widgets, que es como llama cada uno de los componentes, por ejemplo el botón, este espacio para ingreso de texto, los labels, todos esos están contenidos en la ventana, pero la ventana no está contenida en ningún otro widget. Por eso la ventana tiene como elemento padre o como widget padre el 0, que en realidad lo que está haciendo es ponerle nulo a este puntero. Está diciendo que ese puntero no apunte a nada. Si tuviéramos que agregar algún otro widget, podríamos ver entonces que su padre va a ser nuestra ventana. Pero todo eso lo soluciona de manera automática el framework. Entonces volvemos a la implementación. Y acá vemos que entonces tenemos nuevamente dentro de la clase mainWindow, que es esto que está nombrando acá, vamos a ver el método mainWindow, que era el constructor. Ese método dijimos entonces que recibía un parámetro, que es un puntero a un elemento QWidget, y lo que está haciendo es inicializar algunos datos. En este caso, ese parámetro que recibe se lo manda al constructor de la clase base de mainWindow, que es QMainWindow. Esa clase es la que nos soluciona, habíamos dicho, algunos de los elementos de interfaz gráfica. Entonces, uno de los elementos de interfaz gráfica que tenemos es el que controla todos los componentes, que es este elemento UI, y lo que va a hacer entonces es instanciar un nuevo, como UI era un puntero, ¿no? Habíamos visto acá que UI es un puntero que representa la interfaz gráfica, y desde esa interfaz gráfica accedemos a todos los elementos de ella. Entonces, como es un puntero, vamos a instanciarlo con new. Esa instanciación está haciendo un nuevo objeto mainWindow, que es la ventana, que está dentro del namespace o espacio de nombres UI. A continuación de esta inicialización que hace el constructor, lo que se hace es invocar al método setupUI de este puntero, por eso la flechita lo que hace es indicar los miembros o los elementos a los que apunta este puntero,
Y este puntero dentro tiene entonces este método setupUI, al cual le pasamos este objeto actual para que instancie a los widgets que están dentro de la interfaz gráfica. Entonces este método lo que hace es eso, instanciar todos los widgets necesarios para nuestra interfaz gráfica. Vemos después que se implementa también el destructor que habíamos visto declarado en el header, y el destructor lo que hace es eliminar el puntero. En realidad lo que hace es dejar disponible el espacio en memoria, porque entonces este destructor se puede invocar cuando el programa termina, por ejemplo, cuando esta ventana, que es la principal y la única, se cierra, se debe eliminar toda esta interfaz gráfica de la memoria. Entonces lo que hace es eliminarlo. Pensemos que esta interfaz, así como la vemos bastante simple y con poquitas cosas, en verdad es bastante pesada por detrás, tiene muchas cosas que están sucediendo que nosotros ni siquiera nos enteramos y nos abstraemos por completo de cómo está implementado el framework. Y por último, el otro método que tiene nuestra clase es el que habíamos creado cuando generamos el slot para la señal clicked. Entonces, por lo pronto está vacío porque todavía no le agregamos código, pero este es nuestro, es decir, de acá para arriba lo agregó todo el framework y este lo agregamos nosotros. Dentro de la clase MainWindow tenemos un slot que responde al objeto botón con la señal clicked. Bueno, y vamos a ver ahora entonces qué es lo que queremos hacer cuando se presiona ese botón. Vamos a ver una versión mucho más simple de este programa, que sería si el programa no tuviera interfaz gráfica, si es una versión de consola o de línea de comandos. Entonces, el programa lo único que va a hacer es pedirle al usuario que ingrese el tiempo expresado en segundos, lo lee teclado, efectúa los cálculos matemáticos necesarios para obtener cuáles son los segundos, cuáles son los minutos y cuáles son las horas, y después lo imprime en pantalla. Entonces, si fuera un algoritmo o una versión de consola de línea de comandos, el programa sería mucho más simple que todo esto. Ahora vamos a ver cómo esto pasarlo a la interfaz gráfica y cómo hacer que funcione con todo lo que acabamos de ver. Entonces, habíamos dicho que ese código lo vamos a tener que poner dentro de el clic del botón. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar acá al código. Y vamos a ver qué significa cada una de estas partes. En primer lugar tenemos variables para la hora, los minutos y los segundos, que eso también lo teníamos acá. Y vamos a tener también el tiempo que ingresa el usuario en segundos, pero acá tenemos un detalle, porque el tiempo ya no se ingresa así nomás por la línea de comandos de manera tan simple, sino que se ingresa en este espacio. Y este espacio se llamaba dato, era el nombre que dentro del diseño le habíamos dado a ese objeto, dato. Entonces, del objeto dato vamos a tener que obtener la propiedad que nos da lo que el usuario haya ingresado ahí dentro. Y para eso vamos a ver que entonces dentro de la interfaz gráfica, que era el puntero que habíamos dicho que controla todos los elementos de la interfaz gráfica, accedemos a ese elemento dato. Por supuesto, este elemento dato está en la interfaz gráfica, entonces está accesible a través del puntero UI. Y dentro de dato vamos a acceder a el método text. Este método text lo que hace es devolvernos el texto ingresado por el usuario. Ahora entonces, con este fragmento del código tengo el dato ingresado por el usuario. ¿Qué quiero hacer con eso? Lo quiero guardar en una variable para poder luego operar con ella. ¿Pero de qué tipo es eso que nos devuelve? Bueno, lo que el usuario ingresa es tomado como string, pero no como un string común de C++, sino como un QString, que es el tipo de strings que maneja este framework. Entonces vamos a ver que a la variable tiempo seg, que acá la teníamos como un long int, porque era un número que puede ser bastante grande, porque es la cantidad de segundos. En este caso, a esa variable la vamos a poner de tipo QString y vamos a guardar eso que el usuario ingresa. Y ahora esa string lo queremos convertir
ahora sí, a tipo entero. ¿Qué es lo que se hace entonces con ese tiempo en segundos que ingresó el usuario, que es de tipo QString? Le invocamos a este método, o sea, el tipo QString tiene un método ya previsto para hacer la conversión a entero. Y ese método es toInt. Entonces invocamos al toInt de tiempo seg y eso nos devuelve el mismo string pero convertido a entero. Y entonces ahora sí, lo vamos a guardar. En realidad lo tendremos que guardar como longInt y no como int, para que podamos tomar un valor mayor. Vamos a ponerlo acá también. Y una vez que tenemos el valor convertido a entero, ahora sí podemos operar. Ahora la variable tiempo entonces tiene el valor que el usuario había ingresado, que lo había ingresado como string, convertido a longInt, y ahora con él vamos a hacer las operaciones matemáticas necesarias. Esas son las mismas que están acá. Y una vez que obtenemos eso, lo tenemos que mostrar. ¿Dónde hay que mostrarlo? Acá abajo, que habíamos puesto un label que dijimos que en un principio no tiene contenido, por eso no se ve, pero cuando ingresamos un número y presionamos convertir, llamamos o invocamos la señal clic del botón, vemos que se muestra en ese label el resultado. Bueno, y ese label se llamaba, ese objeto, que estaba por acá abajo, ahí logré hacerle clic, se llamaba resultado, el objeto. Entonces a ese objeto resultado hay que ponerle como texto, el texto habíamos dicho que era esta propiedad, que yo la dejé vacía. Bueno, cuando inicia el programa va a estar vacía, pero yo quiero que cuando se haga clic en el botón y se procese, quiero que esta propiedad text pase a tener algo, y ese algo va a ser el resultado. Entonces, dentro de la interfaz gráfica, otra vez tomamos el puntero UI. Tomamos de la interfaz gráfica, apuntamos a el objeto resultado, que es ese label. Es esto, esta etiqueta de texto. Label significa etiqueta en inglés. Entonces tomamos la etiqueta resultado, el objeto que se llama resultado. Y dentro de ese objeto invocamos a un método que lo que hace es ponerle texto a esa propiedad text. Ese método se llama setText. Y ese método recibe un texto, pero de forma en tipo QString, para convertir. Entonces, acá tenemos una hora, un minuto y un segundo expresado en tipo shortInt, o sea, son enteros cortos. Esos enteros tenemos que pasarlos a string, pero dijimos que lo que queremos son QStrings, no los strings comunes. Entonces, la manera de convertirlos es esta. Dentro de la clase QString, el miembro number convierte un número a QString y le pasamos como parámetro la hora, en este caso, después los minutos y después los segundos, y hacemos una concatenación donde ponemos la palabra horas, la palabra minutos y la palabra segundos. Entonces, todo esto lo que está haciendo es colocar en esta etiqueta, este label, el resultado. Entonces, cuando tomamos el programa, que vemos que acá entonces está ese código que acabamos de generar, y lo ejecutamos, vamos a ver que tarda unos instantes hasta que compila, y me muestra el programa, tal cual como me quedó a mí acá en la ejecución. Este es el ejecutable, pero acá lo estoy ejecutando dentro del IDE, le puedo poner un valor, y cuando presiono convertir, me está mostrando, bueno, acá me lo está mostrando con otro formato porque yo no le di el mismo tipo de letra. En este caso le di una letra más grande, con negrita, ubiqué el label un poco más centrado. Todo eso se puede corregir desde el form con la interfaz gráfica. Entonces, de esta manera tenemos un programa simple, pero donde podemos ver todas las partes que necesitamos manejar para generar una interfaz gráfica también simple. A medida que vayamos complejizando, que queramos agregar más ventanas o más cosas, por supuesto, esto también se va a hacer un poco más complejo. Como dato extra, podemos ver también que si hacemos clic dentro de Projects, vamos a observar dónde está la ruta a el ejecutable que se genera cada vez que hacemos clic acá en Run. En este caso está con la opción Debug. Entonces vemos que dentro de la carpeta del proyecto vamos a tener esta carpeta que tiene este nombre, en este caso
es esta, y en esta carpeta, dentro de la carpeta debug, tengo los archivos de mi programa ejecutable. Pero si yo lo ejecuto así como está, me va a ir dando errores, y estos errores es porque faltan ciertas bibliotecas que tiene el framework. Como habíamos dicho, el framework soluciona muchas cosas de interfaz gráfica que no las tenemos que programar nosotros, pero bueno, el programa las necesita. Entonces todo eso está en bibliotecas, que son archivos DLL, y vamos a tener que agregarlas a esta carpeta para que nuestro programa funcione. La forma manual pero simple de hacerlo es ir ejecutando y viendo cuáles son las bibliotecas que acaba pidiendo. Entonces vamos a ir agregando cada una de ellas y las podemos encontrar en la instalación de Qt. Esta es mi carpeta de instalación de Qt, donde cuando la abro veo la versión de Qt, ingreso a la del compilador, y acá dentro de bin están todos estos DLL, todas estas bibliotecas, y no estamos utilizando todas en nuestra aplicación porque es una aplicación muy simple, no utiliza todo lo que trae el framework. Entonces vamos a ir viendo cuáles son los que pide cada vez que al ejecutarlo nos dé un error de este tipo y acá nos vaya diciendo cuál es la biblioteca que está faltando. Una vez que las tengamos a todas agregadas, entonces sí, en este caso acá vemos que mi programa necesitaba estas. Entonces cuando haga doble clic y ejecute, sí se va a abrir el programa correctamente. Entonces si yo quiero pasar a otra computadora este programa, paso esta carpeta y ejecuto luego la aplicación.